Su última audiencia fue con el vicepresidente de Estados Unidos y él compartía una vez más su enorme preocupación por los migrantes. Un hombre que fue coherente desde el primero hasta el último día. Esta declaración también es fundamental para entender la importancia de este pedido. No fue la primera vez que el Papa Francisco tuvo la imperiosa necesidad de pedir por los migrantes. Vamos a conversarlo con nuestra siguiente invitada. Doris Teis nos acompaña, es politóloga y además está muy relacionada con lo que hoy sucede en el mundo y con la importancia que ha tenido el Papa Francisco desde la perspectiva no solo religiosa, sino también social y política. Bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, gracias a ustedes. Vamos a Sí, comenzar precisamente por esta frase que rescatábamos del arzobispo argentino, la última reunión que tuvo el Papa Francisco fue precisamente con aquellos responsables de una de las crisis migratorias más duras por la que ha pasado, por la que han pasado nuestros pueblos, nuestro continente, y que pone en quiebre también lo que hoy está sucediendo con los movimientos geopolíticos. ¿Cómo entender al Papa que se nos va desde esta perspectiva? efectivamente, el Papa Francisco tuvo su última audiencia formal con el vicepresidente de Estados Unidos. El Papa Francisco siempre mantuvo una postura bastante crítica a las políticas de Trump, hizo un llamado especial y particular reiterado a cesar toda esta política contra la migración. El Papa Francisco ha sido un exponente defensor de todo lo que son los derechos de las personas y los sectores más marginados. Le han llamado el Papa de las periferias, el Papa de los excluidos, como escuchábamos ahora, desde Argentina también hacían esta comparación, ¿no? El Papa de los pobres. Y es que efectivamente así fue. Francisco vivió en coherencia. Su pontificado fue coherente con su lucha. Francisco se enfrentó incluso a los sectores más conservadores de la iglesia. Y aún así, Francisco logró hacer unas reformas únicas dentro de una iglesia que muchas veces no vio con buenos ojos algunas políticas del Papa Francisco. Entre estas políticas, Dori, tenemos que resaltar la presencia y revalorización de la mujer dentro del constructo de la iglesia, pero también desde la perspectiva humana y social, no solo relegada a espacios relativamente secundarios. Así es, así es. El Papa recientemente nombró dentro de lo que es la estructura jerárquica de la Santa Sede por primera vez a una mujer en un rol de responsabilidad importante. El Papa Francisco intentó y lo logró incorporar a las mujeres dentro de toda una estructura que históricamente había excluido a las mujeres. Seguramente no será suficiente, pero el esfuerzo lo hizo y se ve, las mismas mujeres, nosotras se las reconocemos. También el Papa Francisco logró hacer no solamente sobre el tema de las mujeres, el Papa Francisco fue uno también que logró incorporar
la defensa del medio ambiente, por ejemplo, dentro de lo que son las encíclicas. El Papa Francisco fue un pontífice que luchó también por lograr también hacer justicia en temas tan delicados como el tema de los abusos sexuales. Un papa que impulsó sin duda alguna reformas significativas dentro de la iglesia, y dentro de esas reformas la incorporación de la mujer fue uno de los aspectos más importantes. Bien, en relación, Doris, con la mirada que el Papa propuso en relación con el neocolonialismo, por ejemplo, quiero resaltar una frase en una de sus tantas intervenciones donde decía: en nombre de Dios llamo a los países poderosos que dejen de agredir, primer verbo, bloquear y sancionar unilateralmente a otros países, no al neocolonialismo. Los conflictos deben resolverse en el marco de organismos multilaterales como las Naciones Unidas. El Papa confiaba en que este espacio todavía podía servir para el diálogo, independientemente de que conocemos cuál es la posición de Naciones Unidas en relación con el hegemónico y cuáles son los intereses a los cuales sirven, pero un pronunciamiento desde el Papa Francisco en una posición en la que se encontraba también es crucial para entender su proyecto de gobierno. Absolutamente sí. El Papa Francisco, yo pudiera decir que no se ahorró meterse en temas que él consideraba importantes y cruciales. El Papa Francisco tenía una mirada sensible, distinta hacia todo lo que es América Latina. No nos olvidemos que era un nuestro americano, ¿no? Y esta mirada de Papa Francisco, que si muchas veces tal vez no podía exponerse, si se quiere, a nombrar con nombres y apellidos algunas situaciones que son evidentes de abusos de poder de los imperios, sobre todo. El Papa sin duda se ha manifestado y ha tenido una mirada hacia todo nuestro pueblo, y no solamente hacia la América Latina, a todos los pueblos que han sido abusados. El Papa Francisco justamente ayer, prácticamente antes de morir, hizo una vez más un llamado, por ejemplo, a que cese la guerra, el genocidio en Palestina. Por ejemplo, fue uno de sus temas. El Papa Francisco se mantuvo llamando cotidianamente a una parroquia en Gaza, todos los días llamando, preguntando cómo estaba la situación allá. Solamente durante 2 o 3 días, cuando estuvo en el hospital, durante los días más difíciles, dejó de llamar. Pero esa mirada hacia los más necesitados, a las situaciones de guerra, a las situaciones de abuso, a las situaciones de exclusión, el Papa Francisco no tuvo miedo de exponerse, y eso le dio una autoridad en todos los pueblos, en todos los pueblos del mundo. También quiero destacar el hecho de lanzar ciertas invitaciones para, por ejemplo, entender de otra manera la economía y el progreso, no desde la perspectiva de la destrucción, es decir, yo destruyo para yo crecer sin importarme aquel que es descartable, que también es otro elemento importante en la lógica del Papa Francisco, sino hacerlo desde la perspectiva más solidaria.
¿Cómo entender un concepto así, tomando en cuenta que hablamos desde el Vaticano, es decir, desde una posición que históricamente se ha caracterizado por quizás ofrecer visiones distintas en relación con aquellos que suelen tener más o menos importancia? Sí, el Papa Francisco regresó, decía yo recientemente, a los orígenes de la Iglesia, ¿no? El Francisco rescató esta imagen del Jesús histórico, del Jesús humano. Eh, es un papa que acabó, por ejemplo, con temas que eran intocables, ¿no? El Papa Francisco redujo los salarios dentro del Vaticano, dentro de toda la estructura jerárquica, redujo algunos privilegios que tenían algunos cardenales en cuanto a viviendas y otro tipo de cosas, asumiendo tal vez las consecuencias de sus políticas tal vez consideradas poco populistas, ¿no? El Papa Francisco en su primera encíclica, el Laudato Si, hace esta crítica a la ecología y él habla acerca justamente de los recursos del planeta, diciendo no podemos tratar a los recursos del planeta como que fueran ilimitados porque no son ilimitados. Los recursos del planeta se tienen que respetar y que cuidar. Entonces tuvo siempre esta mirada que fue un poco más allá de lo que se esperaba de un pontífice o que tradicionalmente hemos esperado de un pontífice. El Papa Francisco vivió una vida de sencillez dentro del Vaticano. El Papa Francisco salía a mandar a hacerse sus zapatos. Él no quiso tener los zapatos que históricamente utilizan los papas, ni siquiera la cruz de oro. Él mantuvo su cruz de hierro que le regalaron cuando él estaba en Argentina. Un papa que vivió en coherencia con lo que proclamaba, y no solo, un papa que rescató eh, estos conceptos que vienen desde el Concilio Vaticano II, que asumió de nuevo nuestra teología, la teología latinoamericana, que es volver a la esencia de Jesús, y volver a la esencia de Jesús significa vivir con humildad y con sencillez y en coherencia con lo que Jesús llamaba el reino de Dios. Importantísimo lo que nos cuentas, Doris, y además es una imagen que sigue como ampliando, como digamos, endureciendo esa capacidad que América Latina, que nuestros pueblos han mostrado para ante el mundo, pues levantar aquellos líderes que representan precisamente a nuestros pueblos, ¿no? Líderes que no nos han abandonado y que siempre han estado acá. El Papa Francisco lo demostró en cada uno de sus viajes, en cada una de sus intervenciones, y también con ese poder siempre conciliador con el que pues proponía conversar con los otros. Muchísimas gracias, Doris, por estar con nosotros, por estar junto a Telesur esta mañana. Muchísimas gracias. Vamos desde acá, seguimos en